Esta semana se informó que hay una situación de agitación en el mercado inmobiliario por dos razones. Por un lado, aparentemente los bancos están retirando algunos de sus programas para hipotecas. Esto porque hay todavía expectativa de que siga incrementando la tasa de interés en el Reino Unido. Recordemos que esta ha venido subiendo desde finales del 2021, donde estaba en 0,1% y ahora ya está en el 4,5%. En este contexto, pues en la otra situación que se está viviendo es que por primera vez las viviendas en el Reino Unido han bajado de precio en un 1%. Aparentemente es poquito, pero de cara a un propietario o una persona que esté pagando impuestos y que esté pagando una hipoteca, pues es mucho. Para hablar de estos temas, estamos invitando a una experta en finanzas y que lleva el tema de los apoyos en financiamiento hipotecario muy fuerte. Se trata de Laura Rodríguez. Ella es colaboradora de nuestra casa editorial y pues le damos la bienvenida. Bienvenida, Laura, a Express News Noticias. Gracias, María Victoria. Mira, como comentamos, hay una situación de turbulencia, si se quiere, en el mercado inmobiliario. ¿Podrías tú darnos una idea de lo que está pasando? Y pues obviamente siempre he visto hacia nuestra comunidad qué significa esto. Claro que sí. Bueno, como dijiste, sí es cierto que hay muchos bancos que están retirando sus productos en este momento del mercado. Em, Esto no quiere decir que no vayan a seguir prestando dinero, ojo. Lo que está pasando es que, como también lo dijiste, hemos visto un incremento del interés base en los últimos meses. Muy seguramente va a haber otro incremento muy pronto. Si no pasa en junio, pasará en julio, muy seguramente. Y al haber habido, no sé cuántos de ustedes siguen cercanamente lo que ha pasado. No estoy hablando del interés base, estoy hablando del interés de las hipotecas y de algunos préstamos. Bueno, en los últimos más o menos 2 meses no habíamos visto subidas tan altas en los intereses. Como tal vez habíamos mencionado antes, en alguna otra ocasión, los intereses de las hipotecas están directamente relacionados con el interés en el cual los bancos se prestan dineros unos entre otros, ¿sí? Que es un poco distinto al interés base. Claramente todo está conectado, todo el movimiento económico del país está conectado. ¿Qué pasa? Ya en este momento, sí es necesario hacer una subida de interés. La razón es muy simple, es por la misma razón que el Banco de Inglaterra sube los intereses y es un poco para controlar el gasto que en este momento estamos ejerciendo. ¿Listo? Ahora, que un banco retire un producto hoy no quiere decir que no siga prestando. Simplemente ese mismo producto muy seguramente va a volver al mercado casi que inmediatamente, el día siguiente, a los 2 días, a un costo más alto. ¿Sí? ¿Cuál sería mi consejo tal vez para aquellas personas que están pensando en la posibilidad de adquirir un inmueble o que ya tienen un inmueble y que están de pronto en un producto fijo que está a punto de caducar y necesitan volver a tomar un producto fijo? Es qué tan urgente es hacer ese cambio en este momento, qué tan urgente es comprar esta casa. Hablaste también de algo muy importante y es que por primera vez en mucho tiempo ha habido una pequeña reducción en el valor de la propiedad en el país. Entonces, bueno, un 1%, uno dice un 1% no es nada, pero un 1% puede hacer una gran diferencia para un comprador. Más que para el vendedor como tal, que también es una diferencia grande, y especialmente para nosotros en la comunidad, un 1% puede hacer que en este momento la casa de mis sueños sea mía, como no lo era hace 1 o 2 meses, ¿sí? Entonces, no quiere decir que los bancos no estén prestando, los bancos siguen prestando, todavía hay hipotecas disponibles de hasta el 95% del valor de la propiedad. Em, los términos de los bancos siguen siendo muy similares. Seguimos viendo no tanto los bancos, los que llamamos los bancos que uno ve por la calle, el Halifax, el HSBC y todos esos, pero hay otros bancos y otras sociedades financieras más pequeñas que toman en cuenta, por ejemplo, a las personas que siguen trabajando después de la edad de retiro. eh,
toman en cuenta aquellos padres, por ejemplo, que se unen a sus hijos para incrementar un poco la capacidad de endeudamiento. Entonces, sí, el costo de prestar dinero ha subido, los intereses han subido, pero todavía hay muchas oportunidades para aquellos que estén buscando adquirir o refinanciar su propiedad. Ahora, en el tema también está que mucha gente y bancos están cambiando el sistema y antes el máximo, si se quiere, para adquirir una hipoteca era de 25 años. Ahora, precisamente por los altos costos que significa adquirir vivienda o adquirir una propiedad en general, se está hablando de plazos hasta 35 años en el que una persona puede pagar su vivienda. ¿Eso qué significa? ¿Cómo puede uno acceder a esos paquetes si se quiere? Yo diría que en este momento la mayoría de los bancos están contemplando la posibilidad de prestar de 30 a 40 años, ¿sí? Cuando decimos un préstamo por 40 años, terrible, una deuda por 40 años, pero tiene que ver todo con el tema de la responsabilidad financiera y los bancos lo llaman affordability. ¿Por cuánto tiempo puedo realmente yo pagar este préstamo, sí? Y como me imagino que todos ustedes entienden, entre más largo sea el préstamo, más bajos van a ser los pagos, ¿sí? Entonces, esa posibilidad, para que lo sepan, existe. ¿Todos los bancos la tienen? No, la mayoría la tienen, sí. ¿Qué les diría yo? Si ustedes son una persona, una familia que necesita comprar una casa, que necesita, que dice, bueno, tal vez mi préstamo mensual me cueste, si lo hago por 20 años, me cueste 1.600, si lo hago por 40 me cueste 1.200. Entonces en este momento para mí los 1.200 son más porque esas 200 libras, con eso pago la electricidad, pago el consultax, todo lo que sea. Yo les diría, tómelo. ¿Por qué? Ese préstamo de 40 años se los dan a ustedes inicialmente por 40 años, mas no quiere decir que puedan en algún momento del préstamo reducir el término, ¿sí? También la mayoría de los bancos ofrecen la facilidad de hacer pagos adicionales. Entonces, generalmente esos pagos van desde el 5% del préstamo, algunos bancos lo suben hasta el 20%, ¿sí? Entonces, ustedes perfectamente pueden tomar su préstamo a los 40 años, no hay problema, así les asuste un poco tener un préstamo tan largo, pero en realidad la manera en la que yo lo vería es mi oportunidad de comprar este inmueble que quiero para mí, para mi familia. Puedo organizarme sabiendo que, bueno, tal vez el primer año solamente voy a comprometerme con los pagos que tengo que hacer, pero en el segundo año puede que pueda subir eso a 100 libras al mes, por ejemplo. Y eso lo que va a hacer es reducir su deuda mucho más rápido, ¿sí? Y ahora, estos impuestos, perdona un poco para aclarar, dentro de este proceso de alza de tasas de interés, ¿podría afectar también eso? Porque uno estaría pensando que adquiere un crédito a 30, 40 años a un monto, pero con las tasas de interés al final del día, cuando llegan a los 35 años y todavía debe más de la mitad, ¿pudiera ocurrir eso o no? Em, Eso depende del tipo de préstamo que tomen, ¿sí? Generalmente los préstamos que ofrecen para comprar casa son a capital, algunos son a interés. Y para calificar para los préstamos a interés, lo que quiero decir por interés es que solamente pagan el interés, más no la deuda como tal, ¿sí? La mayoría de bancos ofrecen intereses fijos por un tiempo. Entonces, cuando usted coge un préstamo al interés fijo, digamos, un préstamo por 40 años, pero con un interés fijo a 2 años, por los siguientes 2 años, sabes exactamente cuáles van a ser tus costos, ¿sí? Si durante esos 2 años los intereses suben, eso no pasa, al préstamo como tal no lo afecta de que el interés sea fijo. Ya cuando ese interés fijo esté a punto de cambiar al interés variable, ese es el momento de volver a revisar todo el préstamo. Entonces, en ese momento, mira si quieres seguir con el término en ese momento. Si es una deuda a 40 años, ya será 38 años. Si es posible reducirla a 35 o a 30. Si es posible tener un interés fijo tal vez más bajo en ese momento. Yo personalmente creo que de aquí a 2 años vamos a ver un interés un poquito más bajo, pero es solamente lo que yo pienso basado en lo que ha pasado históricamente en otras ocasiones. Em,
Entonces, sí, o sea, lo principal con los préstamos, en este momento especialmente los préstamos de la casa, si ustedes tienen, y depende mucho de su actitud al riesgo como tal, si ustedes creen que los intereses van a seguir subiendo, por favor, miren intereses fijos por 2 años, por 5 años, dependiendo de sus circunstancias. Si ustedes creen que, ok, este año de pronto pueden subir, pero el otro año van a bajar, hay intereses variables, hay intereses que están directamente relacionados con el interés de base, del interés del Banco de Inglaterra. Entonces, hay múltiples opciones en el mercado. Mucho de eso depende y la opción como tal, lo que ustedes decidan, depende mucho de cuáles son las circunstancias personales de ustedes en ese momento, ¿vale? Muy interesante. Entonces, en resumen, lo que hay que hacer es hacer la tarea. Hacer la tarea hay mucha información online en este momento, como lo hemos dicho antes, como ustedes en Express News y la comunidad, las personas que regularmente están en contacto con el equipo de Express News, las que están viendo este noticiero por primera vez, la comunidad ya tiene muchos profesionales que pueden guiarlos a ustedes con temas de intereses, préstamos, pensiones, cosas que de pronto ustedes crean, oh, bueno, no sé, tengo 55 años, tengo que mirar mi pensión o estoy pensando en comprarme una casa, necesito hacer algunos cambios. La comunidad ya ofrece muchos servicios en los cuales ustedes pueden contactar a esas personas y tener una información un poco más acertada, ¿sí? Porque hay mucha información digamos, online, pero la información online es una información general, no es una información que sea, digamos, más como detallada a la persona como tal. Entonces, yo les diría, utilicen los recursos que tienen en la comunidad hispanohablante en este país porque hay muchas personas que pueden ayudarlos. Bueno, y precisamente nosotros tenemos la fortuna de contar con Laura Rodríguez, quien es experta en finanzas personales, y pues aquí cada que tenemos una duda le tocamos la puerta. Si la gente quiere contactarte, cuéntales cómo hacemos. Lo mejor es contactar a Express News directamente, como lo acabas de decir. Express News tiene contacto directo conmigo. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, como siempre, las puertas de Express News estarán abiertas y yo también estaré en contacto. Muchísimas gracias, Laura, por darnos este espacio y por explicarnos estos temas que a veces parecen tan difíciles y cuando tú los cuentas, pues es casi como pasear, ¿no? Bueno, no, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por vernos hoy.